Bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde, noche. Espero que se encuentren bien ahí en su hogar. ¿Todo bien? Está funcionando bien. Esperemos que no se trabe como ha estado sucediendo. Nos quedamos en el capítulo 2 del libro de Lucas, en el versículo 26. Y vamos a acabar este capítulo, hermano, porque es muy bonito, sobre todo para aquella gente del versículo 36, al 40, habla de una profetisa. Pero hay algo muy hermoso aquí, y le voy a dar lectura, amado hermano. Tenga su Biblia ahí a la mano, ábrala por favor, en el capítulo 2 de Lucas, verso 36 al 40. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayuno y oración. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hay algo muy bonito en este pequeño pasaje, porque vemos que es una viuda que está primero sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero no lo hace así como que, es que ya estoy de muy avanzada edad, sino lo hacía con ayuno y con oración. Y dice aquí, de día y de noche, hermanos. Es algo maravilloso, algo que nosotros tenemos que empezar a ponernos las pilas, porque ahí tenemos gente también aquí, ya un poquito grande, y vemos aquí esta profetisa, que es Ana, y a mí me llena de mucha alegría, porque tenía ya 84 años, 84 años, hermanos. Y a veces nosotros, que tenemos la mitad, a veces no queremos ni trabajar para el Señor. Y vemos que ella lo hacía con todo su amor, hermanos, y día y noche, y oraba y ayunaba. Porque a veces luego decimos, es que yo no puedo ayunar. Si puede, amado hermano, aunque sea unas 2, 3 horas, o quítese algo que le guste, hermano. Si le gusta mucho el café o la coca, quítesela y va a ver cómo sí va a poder agradarle al Señor, hermano. Dice aquí, Ana también era una de las reposados de la tierra. Ya les había dicho, les dejo de tarea eso, lo que quiere decir eso. De ella no sabemos nada más de lo que se nos dice en estos versículos, pero Lucas nos traza en ellos un verdadero boceto de su carácter. Ana era viuda, sabía lo que era el sufrimiento, pero no estaba amargada. El sufrimiento puede producir en nosotros una de estas dos cosas: o nos hace duros, amargados, resentidos y rebeldes a Dios, o nos hace amables, tiernos, compasivos. Puede hacernos también perder la fe o arraigarnos aún más nuestra fe en nuestro corazón. Tenía 84 años, era anciana, pero no había perdido la esperanza. Si creemos que Dios está interesado en nuestra vida y que no tiene su retiro, y que no retiró su mano del timón, estaba segura de que lo mejor estaba todavía por venir, y los años no harán nunca perder la esperanza. A veces hemos orado, hermanos, por muchas cosas, pero no tenemos que perder esa esperanza, porque al final Dios conoce la petición de nuestro corazón. ¿Cuántos años ella pasó? No sabemos, pero aquí dice que ella tenía ya
84 años, hermanos, porque dice, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayuno y oración, hermanos. ¿Cuántos años tenía? Si dice que tenía 84 de viuda, ¿cuántos creen que tenía, hermano? Entonces, vemos que no hay edad, hermano, para servirle a Dios con todo nuestro corazón, para doblar nuestras rodillas y para poder ayudar. Ana pasaba la vida en la casa de Dios y con el pueblo de Dios y nunca dejaba de orar. Los años habían dejado a Ana sin amargura y con una esperanza inquebrantable. Hoy el Señor nos muestra, hermanos, que en medio de toda esta circunstancia tenemos que tener esa fe inquebrantable, hermanos, porque Dios nos va a sustentar, hermanos. A veces dudamos, hermanos, si es válido. A veces tenemos miedo por esta pandemia, también es válido, hermanos, pero que nuestra fe nunca decaiga y que nuestra esperanza sea en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en lo material, hermanos, porque a lo mejor podamos tener dinero, pero va a llegar el día en que ni con todo nuestro dinero que podamos tener vamos a poder comprar alimento, hermanos. Así es que nuestra fe y nuestra esperanza debe de ser en aquel que dio la vida por usted y por mí, que se llama Jesucristo, hermanos. Porque día tras día se mantenía en contacto con Él, que es la fuente de toda fuerza y en cuya fuerza se perfecciona nuestra debilidad, hermanos. Qué hermoso es, hermanos. En medio de nuestra debilidad, Él se perfecciona, hermanos, porque sabe que somos débiles, que a veces fallamos, que a veces tenemos dudas, amado hermano. Pero hoy el Señor le dice eso, hermano, que usted no se canse de orarle al Señor día y noche. Y más las mujeres ahorita que están viendo el libro de Daniel, que ahí le dé un codazo al marido y que le diga, sé como Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. No importa lo que esté haciendo, hermano, dése un tiempo de 5 minutos y órele al Señor, hermano, porque es lo único que nos va a sacar de todo esto, hermanos. Y aquí vemos cuando ellos ya regresan a Nazaret, y hay algo muy hermoso aquí, porque él se pierde un poquito y su papá y su mamá empiezan a buscarlo, ¿verdad? Y es algo tan hermoso, hermanos, porque hoy estando aquí en la casa del Señor, cuando podía estar haciendo otras cosas, y eso me conforta mucho a mí, porque dice, en los asuntos de mi Padre estoy. No en mi trabajo, no en ganar dinero, sino en los asuntos de lo que el Señor nos ha encomendado. El estar predicando su palabra, hermanos. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 2 estamos, para aquellos que se están conectando, del capítulo 2, del verso 39 en lo adelante, hermanos. Permítame leerlo y léalo también usted en su casa. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a las fiestas de la Pascua, a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subiendo a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo sentado en medio de los doctos de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendieron con ellos y volvieron a Nazaret, y estaba sujeto a ellos y a su madre. Y su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía con sabiduría y con estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo también es hermoso, el último, hermano, porque así nosotros tenemos que crecer, hermanos, en gracia para con Dios y para con los hombres, hermanos. Aquí vemos que él también se sometía a lo que sus padres le decían. Esto también es un mensaje para nuestros jóvenes, un mensaje bastante duro, hermanos, porque hay jóvenes que de repente se rebelan y empiezan así como que, ay, es que yo ya tengo cierta edad, o yo ya estoy trabajando, o no los quitas de su celular porque, uy, es su espacio, y ahora ya hasta clave le meten y no sé qué tanto, ¿no? Pero aquí vemos que Jesús se sometía a sus padres. Entonces, jóvenes, les encargo, por favor, que se sometan a la voluntad de sus padres. Nada de que es mi privacidad y es que es mi celular. No, porque si tú no escondes nada, no tienes por qué meterle contraseña. Y ahí les encargo que de vez en cuando, así a la de sin susto, a ver, quítame la contraseña y se lo revisen, hermanos, porque eso yo hago. A un amigo que ya tiene 23 años, hermanos. No importa la edad, mientras estén en casa y no se hayan casado, están sujetos a nosotros, hermanos. Si Jesús lo hacía con sus padres, ¿por qué nuestros jóvenes, nuestros hijos, no lo van a hacer? Dice aquí, para desglosar estos versículos, Jesús se fue haciendo mayor en carácter y en estatura y se ganaba el aprecio de Dios y de los hombres. Ese es un pasaje muy importante de los evangelios. ¿Por qué? Porque él era hijo de Dios, pero aún así hacía la voluntad del Padre. Por eso él crecía, por eso él hallaba gracia delante de su Padre celestial y de su Padre terrenal, porque él hacía lo que él le mandaba, aunque muchos se oponían, aunque muchos le dijeran: es que estás loco, es que tienes demonio, es que nos estás presentando otra cosa, violaste el sábado, muchísimas cosas que él se tuvo que pasar con aquellos doctos de la ley, que la interpretaban a su manera. La ley estaba establecida que todo judío adulto que vivía a no más de 25 kilómetros tendría que ir a la fiesta por lo menos una vez en su vida. Un joven judío alcanzaba la mayoría de edad a los 12 años y tenía que cumplir las obligaciones que imponía la ley. Es posible que Jesús fuera entonces a Jerusalén por primera vez. Podemos figurarnos la importancia que le hacía la santa ciudad del templo y todas las ceremonias sagradas. Cuando sus padres iniciaron el regreso, Jesús se quedó atrás. No fue por un descuido, por lo que no lo echaron de menos. Lo corriente era que las mujeres de la caravana se pusieran en camino bastante antes que los hombres, porque iban más despacio. Los hombres salían después y las alcanzaban donde habían decidido pasar la noche. Esto era probable la primera Pascua de Jesús, y lo más probable es que José pensaba que estaba con María, su madre, y viceversa, María con José. Así que no se dieron cuenta de que faltaba hasta que llegaron al campamento en la tarde. Pero él estaba en los asuntos de su padre, estaba, yo creo, debatiendo con aquellos que decían conocer perfectamente la ley y que a veces muchos también
pensamos que somos doctos de la ley y que no hay nadie como nosotros y que aún aquella gente atea debate con la misma palabra, pero la palabra no es para debatir, sino para compartirla y decirles que hay nuevas buenas de salvación y que todo lo que fue, el Señor lo vino a cumplir cabalmente y que vino a hacer el sacrificio perfecto por usted y por mí para redención de nuestros pecados. Y entonces empezamos a ver aquí que él empezó a discutir con aquellos doctos de la ley. Como no lo encontraron entre sus parientes y vecinos, se volvieron a Jerusalén. En el tiempo de la Pascua, el Sanedrín tenía costumbre de reunirse en los atrios del templo para discutir cuestiones teológicas en presencia de todos los que se querían escuchar. Y fue ahí donde encontraron a Jesús. No debemos pensar que se trataba de un niño precoz que dejaba apabullarse con su inteligencia a los más sabios. Escuchaba y al hacer preguntas era la manera en que los judíos expresaban la relación de los alumnos, que aprendieran de sus maestros. Jesús estaba escuchando las discusiones y mostraba mucho interés en conocer y comprender como estudiante. Pero él lo conocía perfecto, hermanos. Y ahora venía uno de los pasajes clave en la vida de Jesús. María le dijo: tu padre y yo hemos estado muy preocupados buscándote por todas partes. ¿Por qué tuviste que buscarme?, contestó Jesús. ¿Es que no sabes que en los asuntos de mi Padre debo estar? Qué importante esta palabra, aún para nuestros jóvenes. Imagínense que cada joven, que Dios le pusiera en su corazón ese deseo de estar aquí, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estudiando la Escritura, amado hermano. Hoy es tiempo de que ellos se metan. Y cualquier duda, usted le conteste, hermano. Y si tiene dudas, pues aquí está nuestro pastor. Entonces, ahí manden mensaje, jóvenes, por favor. O con los maestros, hoy que están dando clases. Cualquier duda, háganle saber. No quedarse con esa duda. Ser unos buenos discípulos. Porque ustedes son los que van a predicar el día de mañana. Porque nosotros estamos aquí de paso, cada uno de nosotros. Pero ustedes son la siguiente generación que Dios usará de gran manera. Porque hoy es tiempo de que ustedes empiecen a escudriñar la palabra. Es tiempo de que no tengan ese ocio. Porque no hay tiempo para ocio, hermanos. Hay tiempo para escudriñar la palabra. Hoy no están yendo a clases, están en línea y están medio live. A unos pues está medio pesado porque luego les mandan mucha tarea, pero dese un tiempo, hermano, para poder escudriñar la palabra del Señor, sobre todo los jóvenes. No les meta tanta tarea, porque no sabemos hasta cuánto se vaya. Eso estaba ayer nuestro hermano Valta diciendo que el ciclo en Canadá ya se perdió. Pero lo que no podemos perder es nuestra salvación, amado hermano. Podemos perder nuestro negocio, nuestra casa, nuestro dinero, pero lo único que no tenemos que perder es nuestra salvación. Y tenemos que escudriñar la Escritura, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna, y la tenemos que escudriñar. Así es que les dejo de tarea a los padres que instruyan a los jóvenes. No importa que esté grande, mientras esté en su casa, ahí usted manda. Entonces, vemos esto, hermanos, ¿no? Refiriéndose a José, y lo aplicó a Dios. En algún momento Jesús tenía que haber descubierto su relación única y exclusiva con Dios. No podía saberlo cuando era un bebé acostado en el pesebre o en los brazos de su madre. Pero en aquella primera Pascua, en la aurora de la mayoría de edad, manifestaba que se había dado cuenta que era el Hijo de Dios. Era un sentido único y exclusivo.
así como cada uno de nosotros, cuando nosotros lo aceptamos como único y suficiente Salvador, nosotros empezamos esa relación de padre e hijo y tenemos que empezarnos a meter en esa comunión. Cualquier duda que nosotros tengamos o cualquier aflicción, aquí está nuestro Padre que nos va a dar lo que mejor nos conviene, no lo que nosotros quieramos, amado hermano, sino lo que Él sabe que es mejor para nosotros, para que no nos pierdamos, amado hermano. Pero fijémonos en el descubrimiento, no lo hizo orgulloso, o sea, no sé, pavoneó así como es que yo soy el Hijo de Dios y yo puedo todo. No, hermanos, si no lo hizo así, con esa humildad, hermano, no miró a aquellos hombres por arriba del hombro, así como que, hey, espérame, sino se hizo humilde, hermanos. Sus padres terrenales, la gentil María y el laborioso José, Lucas nos dice que Jesús volvió con ellos a Nazaret y los obedeció en todo. El hecho de ser el Hijo de Dios le hizo ser el Hijo perfecto para sus padres humanos. Qué hermoso es, hermano, porque Él no descuidó a sus padres terrenales, pero tampoco descuidó en la relación con su Padre Celestial, hermano. Él vino a cumplir cabalmente todo. ¿Y por qué, hermano? Porque Él sabía cómo nosotros nos tenemos que comportar con nuestros padres, porque esa ley, ¿desde dónde viene? Honra a quién, a tu padre y a tu madre, porque en ellos, ¿qué? Alargarán los días de nuestra vida. Es un mandamiento con promesa, hermanos. Hoy como hijos, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Primeramente a nuestro Padre Celestial, porque Él nos dio todo, hermanos. Y segundo, a nuestros padres que nos dio aquí, porque este es un mensaje muy importante para nuestros jóvenes. Es tan importante. Él tenía 12 años, amado hermano. A veces nuestros hijos tienen 2, 3 años. ¡Ay, déjale el celular para que no delata! No, amado hermano, empiécenlo a instruir en la palabra del Señor, para que después no diga, es que es mi rebeldito, no lo pude controlar, voy a estar con esa carga, con mi rebelde. No, amado hermano, la palabra dice, corrige a tu hijo con vara. Aunque te duela, amado hermano, darle sus buenos cinturonazos. Es necesario. Y vemos este pasaje tan hermoso, hermanos. Y vemos cómo Dios obedeció a sus padres. Vemos también a esta mujer, Ana, siendo de edad muy avanzada, no se cansó de orar para ver al Salvador. Hoy nosotros no hay que cansarnos de orar por ver a nuestra familia aquí, hermano. No importa que nos desprecien, que se burlen de nosotros, pero algún día Dios tocará su corazón de cada uno de ellos, hermanos. Dios vino a cumplir también toda la ley. No se saltó nada, hermanos. Hoy nosotros tenemos que también obedecer a nuestras autoridades, ser obedientes, hermanos. Sabemos que Dios nos protege, no dudamos de eso, hermanos, pero también la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Aunque sabemos que nuestras autoridades están puestas por Dios, sí, amado hermano, pero hoy es tiempo de que también nosotros empecemos a poner de nuestra parte, hermano. Cuando fueron todas esas plagas en Egipto, el pueblo no anduvo en medio de la plaga, hermano, sino se guardó, porque así el Señor lo dispuso. Hoy nosotros tenemos que tomar todas las medidas. Si usted no puede salir de casa, no salga, amado hermano. Nosotros salimos porque todavía podemos estar ahí, pero llegará un tiempo en que nos cierren todo y ahí estaremos escudriñando más la palabra del Señor. Porque Jesús crecía en sabiduría.
¿Pero por qué crecía? Porque era obediente. Y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que buscar, tenemos que anhelar, como esta Ana. Hoy no se ha acabado tampoco quien pueda ser profetisa o profeta. Hoy mucha gente dice que ya se acabó eso. No, amado hermano, porque entonces la palabra del Señor entonces ya también terminó. Todavía hay revelaciones, hay sueños, hay interpretaciones, hay el hablar en lenguas. Hay gente que Dios puede usar para dar una palabra. Y sabemos que la palabra de Dios se cumple. Si es de Dios, se tiene que cumplir. Y si no, no pasó tampoco nada, hermano. Pero hoy nosotros tenemos que tener nuestro oído espiritual, hermano, para empezar a escuchar la palabra de Dios. Si no puede dormir, ya le dijimos, párese y órele al Señor y dígale, Señor, hoy quiero orar por esta necesidad, por aquello, quiero orar por mi familia, quiero orar por mi presidente, quiero orar por mis autoridades, quiero orar por las enfermeras, quiero orar por aquellos que se quedaron sin trabajo. Hay tanto por qué orar, hermano. A veces nomás nos limitamos y, Señor, muchas gracias porque ya yo amanecí. Con permiso. Hay tanto por qué orar, hermano. Tanto por qué clamarle al Señor. Hoy es tiempo de que nos metamos en oración y en ayuno. Ahí espero que ahorita me puedan testear cuánto tiempo quedamos de ayunar. Es un tiempo muy corto, hermanos, ya se me hizo, pero bien cortito. Hasta, yo creo me voy a seguir así hasta que el Señor me mande a llamar. Porque ya estoy comiendo bien y me siento bien, hasta me siento más cachetón. Ya estoy como Daniel, no sé por qué. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque nos sustenta, amado hermano. Yo pensaba que iba a bajar de peso y creo ya hasta subí. Porque Dios así es, hermano, porque no lo estamos haciendo para agradar a nadie o para impresionar a alguien, ni tampoco para hacerle manita de puerco a Dios, no, hermano, porque es algo que nos está preparando espiritualmente, hermanos. El ayuno, la oración y la lectura de nuestra Biblia es para nuestra alma, porque esta carne a veces se revela bastante, pero hoy el Señor nos está sustentando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos ha sustentado, amado hermano. No nos ha dejado sin comer. Cuando dijo el pastor que iba a comer mejor, pues yo dije, yo también agarro la promesa y de veras que estoy comiendo mejor. Y nomás, antes hacía 3 comidas, hoy nomás estoy haciendo 2 y estoy más gordo. Digo, Señor, gloria a tu nombre, porque estoy como Daniel y estoy creo 10 veces mejor. Gracias al Señor. Entonces, amado hermano, hoy es el momento de que nosotros también metamos a nuestros hijos en ese ayuno, en esa oración, hermano. No le va a pasar nada. El Señor lo va hasta poner más gordito. Vean a mí, miren. Señor, gracias, papito lindo, porque queremos agradarte a ti, Señor. Y así como aquellas hermanas que se sienten ya grandes y que piensan que no pueden servirle al Señor. Hijo, aquí está un ejemplo muy claro de Ana, de esa profetisa, que tenía 84 años de viuda, no sé cuántos años podría haber tenido aquí, pero que le servía al Señor con todo su corazón. Muchas gracias, amado hermano. Esperemos que haya sido de bendición, porque queremos desmenuzar este libro. Va a ver que ya cuando salgamos, yo creo que el Señor nos va a meter hasta que terminamos este libro y va a ver que yo creo que todavía vamos a seguir así con esto. Vamos a desglosarlo muy lentamente, hermanos, porque trae muy poquitos capítulos, trae 24 y vamos a saborearlo, hermanos, como hasta el día de hoy, hermano. Llevamos 4 semanas y llevamos 2 capítulos. Qué hermoso es nuestro Señor cuando desmenuzamos así
la palabra del Señor y la digerimos para nuestro espíritu, hermano, porque nuestro espíritu tiene que estar más fuerte cada día en medio de estas circunstancias. Dios le bendiga, hermanos, y nos vemos el día viernes a las 6:30. Por favor, ahí conéctense y difunda este mensaje para que más almas sean alcanzadas para el Señor. No le cuesta nada más que nomás reenviarlo. Y lo único que, si alguien no lo quiere ver, no va a pasar nada. Pero llegará un día en que el Señor toque su alma y puedan abrir esto y llegue este mensaje. Dios les bendiga, amado hermano. Bendiciones.